Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Vamos al Manolete, saca los papeles, no. Nuevamente Villa, nuevamente. El Chelsea vuelve a la carga sobre Villa y hoy el Sun indicaba que ya hace una oferta formal al Valencia de 22 millones de euros. En el Barcelona siguen buscando alternativas a Ronaldinho, que lo dan por perdido, y el último rumor que surge hoy de Inglaterra es que Carlos Tevez, el Apache, es uno de los futbolistas que... Manuel Esteban, ¿qué traes por ahí? Bueno, pues en Alemania, Lan, el capitán, ha anunciado la posibilidad de dejar el fútbol, y tanto Carvajal como Cancelo son los dos futbolistas eso, que le favor. ha dicho Ancelotti. Don Manuel Esteban, tiene usted algo que decirnos, ¿no? Pues sí, que hoy es un día triste para mí, que por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Son desde el año 92 trabajando en la cadena SER, que os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo, que tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos. Manuel, te queremos mucho. Y esto es una penitencia, pero bueno, cuídate tú y muchísimas gracias, y me estás a punto de hacerme llorar. El fútbol sí, porque mi padre fue el que me metió los genes atléticos desde el principio. Mira, uno de mis mejores recuerdos o más bonitos fue, ¿cuántos años tendría? 10, 12 años, que tuve la suerte de poder visitar el antiguo Metropolitano, en un Atlético de Madrid, Córdoba. Jugaba Mendoza, y que aquello me impresionó y me encantó para el futuro. Y se nos fue Manolete. Tenía 68 años, llevaba tiempo enfermo, alejado de su radio, la SER, de su periódico, el As, pero a uno no le preparan para dar ese tipo de noticias cuando le pasa a alguien que es de tu familia, porque Manolete era parte de nuestra familia, la de la radio, en la que tú, oyente, como tantas veces le habrás escuchado aquí comentando cosas de su Atleti o del mercado de fichajes en el cierre del Larguero. 11:33, José Ramón de la Morena, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Se nos ha ido Manolete, José Ramón. Bueno, se nos ha ido, pero queda. Deja tanta historia, deja tantos buenos recuerdos, que siempre digo que el verdadero cielo seguramente será ese, ¿no? Los recuerdos que dejas tú para la posteridad, ¿no? Y Manolete deja recuerdos de un buen periodista, pero sobre todo de un hombre bueno. Un hombre tan bueno como el mejor que haya podido conocer yo, ¿no? Porque no le recuerdo una mala maldad, no le recuerdo una mala picardía, y sobre todo no le recuerdo una mala trastada a nadie, ¿no? Era incapaz de hacer mal a nadie. Y bueno, como periodista era en su estilo, era un personaje que a ver, yo descubro para nosotros, no voy a decir para la radio, porque antes había estado también en Radio España, me parece, ¿no? Y tal. Pero yo lo descubro con nosotros porque todos los días llegaba Roberto Gómez con su puro en la mano y le llamaba por teléfono. Manolo, le pegaba 4 gritos. A ver, ¿qué tenemos? Y Manolo le empezaba a decir los posibles fichajes que iba a haber, ¿no? Y Roberto iba apuntando con esa letruja que tiene Roberto. Esto no te lo crees ni tú. Esto puede valer. Y cuando Roberto se fue a Antena 3, pues yo pensé, digo, joder, la verdad es que Roberto nos dejaba una huella de moral también, ¿no? De lo que había supuesto Roberto con nosotros, ¿no? En la cadena SER. Y digo, pues voy a traer al que le da los fichajes a Roberto. Y le llamé a Manolete y me decía, ¿pero tú estás seguro? Sí, sí. Y vino y le puse lo de Manolete porque quise un poco darle un barniz personal, ¿no? De personaje, ¿no? De crear un personaje, ¿no? Yo con él me divertía mucho, porque cuando el Atleti iba mal, cuando el Atleti iba francamente mal,
él llegaba los domingos, acababa de perder al Athletic, el Madrid se había puesto a 6 puntos, y le decía yo, ¿cómo lo explicamos esto? Y decía, no tenemos nada que hacer. Entonces yo le decía, mira, vamos a prepararlo esto de tal manera que, a ver, vamos a ver, Manuel, digo, imagínate que el Madrid pierde el próximo domingo en Huesca. Es imposible, ¿qué tal? Tú espérate, que pierde el Madrid en Huesca. Joder, el Athletic gana en Barcelona. Imposible, ¿cómo vamos a ganar en el Camp Nou? Hemos ganado muchas veces en el Camp Nou. Y hacíamos ahí unas cuentas de la lechera, que era imposible de cumplirse, y los dos nos partíamos a reír, ¿no? Pero bueno, entrábamos y cuando llegábamos al estudio y entrábamos a ese estudio en el que estás tú ahora, es que él ya se lo creía. Y venía allí con todos sus números hechos en la libreta esa que tenía, y en 4 jornadas éramos líderes otra vez, y el Madrid estaba a 2 puntos y el Barcelona a 1. Y bueno, se prestaba a todo, ¿no? Luego le sacamos una novia en Salamanca que nunca asistió, donde Joaquín Ramón Marco, también en paz descanse, me siguió aquella broma de una manera tremenda. Hicimos creer a la gente que tenía una novia en una farmacia de Salamanca. Bueno, hicimos una radio muy caricaturesca, muy familiar, muy entrañable para nosotros, ¿no? Donde nos lo pasábamos bomba, ¿no? Él viajaba a Salamanca con cierta facilidad porque tenía que llevar a su madre allí, ¿no? Y el día que me fallaba y me preguntaban que por qué no había venido Manolete, que entró Ramón Marco, ¿qué le ha pasado a Manolete hoy? Y se me ocurrió esa gilipollez, ¿no? Dije, pues porque ha ido a ver a una novia que tiene en Salamanca. Y entonces dijo Ramón Marco, sí, coño, la conozco. Digo, ¿la conocerás? Digo, y yo me empecé a inventar. Yo sabía que cuando íbamos a la vuelta, según bajabas de la Plaza Mayor de Salamanca, había un hotel, y según bajabas por ahí había una farmacia, porque en todas las calles esas hay una farmacia, pues... Y dije eso, digo, sí, según bajas a la calle esa, ¿no te acuerdas? Es una farmacia que hay a la izquierda. Y Ramón Marco me siguió el cachondeo y dijo, sí, hombre, sí, esa es de un amigo mío que él es ganadero. Ya nos inventamos un ganadero, nos inventamos una farmacia, nos inventamos una novia, y le tomábamos el pelo como queríamos. Y él no seguía el rollo, no lo seguía, porque era incapaz de dar un corte a nadie, ¿no? Porque lo normal es que nos hubiera mandado al quinto carajo, ¿no? Oye, José Ramón, es que cuando estabas diciendo eso, yo que fui oyente del Larguero durante tantos años y trabajo aquí desde hace 10 años, recuerdo aquel diario Larguero del año 2000, es que da para escribir otro sobre las andanzas de Manolete. ¿Cómo era ese momento de irse de gira con la Vuelta Ciclista a España, otros programas que se hacían fuera por parte del Larguero, y el gran momento, uno de los grandes momentos, era 1:25 de la madrugada, el momento en el que Manolete tenía su minuto de gloria? ¿Cómo era eso? Bueno, él traía una libreta de notas que solo entendía él, evidentemente nadie le podía copiar nada, pero que yo creo que se lo creía muchas veces él, ¿no? De cualquier cosa que le contaban, él sacaba una historia, sacaba puntas, y en la Vuelta a España a mí se me ocurrió decir que tocaba el acordeón. Y Manolete no había visto un acordeón de cerca en su vida. Y claro, empezamos a decir que tocaba el acordeón, poníamos un sonido de acordeón, sonaba el acordeón, y entonces ya empezamos a ir a algunos sitios. Recuerdo que una vez fuimos a Sevilla y empezaron a decir la gente que tocara el acordeón. Joder, ya aquello se puso feo, porque ya no sé si era en el Hotel Los Lebreros, no sé, ya la gente se puso pesada diciendo que tocara Manolete, y yo tuve que salir y explicar que habíamos tenido un percance, y es que el acordeón se lo había dejado en el AVE, y que habíamos dado parte al AVE, que ya lo habían encontrado, pero que estaba en Madrid, que no. Y bueno, la gente más o menos se conformó. Pero ya ese mismo rollo lo repetimos en 2 o 3 veces, y apareció un acordeón. Y claro, cuando Manolete vio que le sacaron un acordeón allá al escenario, la miraba como Curro Romero a los vitorinos. Y entonces se quedó así mirando, y le dije, Manuel, esta no es una Hanover. Yo no sabía ni lo que era una Hanover. Y le dije, esta no es una Hanover, esta no tiene las teclas, esta no es la tuya. Dijo, no, esta no es la que yo toco. Entonces le dijimos que... Y fuimos un día a Eibar a hacer un programa en Eibar, cuando había ascendido el Eibar, y estaban asando un cordero allí en unas lumbres, y yo salí a ver cómo asaban ese cordero, porque en Brunete nos gustaba ver cómo asaban los corderos. Y se asan mucho, y bajé, salí fuera a ver cómo... Y el tío que estaba asando allí en las lumbres me dijo, yo sé que Manolete no toca el acordeón, que es mentira. Digo, eso es un bulo. Digo, Manolete ha tocado el acordeón siempre, y además muy bien. Dice, no, porque yo tengo un amigo que toca muy bien el acordeón. Dice, y sabe que ponéis que no, que sí, que no. Y le dije, tráele a tu amigo esta noche. Y trajo a su amigo esta noche al programa,
Y efectivamente el amigo vino con el acordeón y le dije, mira, tú te vas a poner detrás de un biombo que había ahí y Manuel se va a poner delante con otro acordeón. Y le trajo otro acordeón a Manolete. Digo, Manolete, esta noche vas a tocar en directo. Manolete empezó a ponerse de todos los colores. No sabía cómo contarlo, ni cómo decirlo, ni qué explicarlo, ni cómo negarse. No, que mira, que no, que esto no sale bien, seguro, que no, que ya verás cómo nos van a tirar tomate. Digo, Manuel, que tú vas a tocar de maravilla, ya lo verás. Y entonces Manolete se quedó así sentado con el acordeón apretada. Y yo le dije, señoras, señores, ha habido siempre ese bulo de que Manolete no sabe tocar el acordeón y esta noche aquí en Eibar, celebrando el ascenso del Eibar, Manuel va a tocar el acordeón. Manolo seguía con el acordeón apretado y digo, dale un poquito fuelle, Manuel, haz el favor, dale un poquito fuelle. Y Manolo abre el acordeón así, sonó el acordeón como cuando los niños destapan un acordeón en el Día de Reyes, sonó así. Y digo, vamos, pero gustándote, Manolo, date importancia, gústate. Entonces se pone así con el acordeón abierto y el que estaba detrás del biombo empezó a tocar. Y Manolo empezó a darle moneos al acordeón para arriba y para abajo, pero claro, no tocaba los botones. Yo le decía, Manolo, la percusión también es importante. Y ya empezó a tocar los botones, La gente se tronchaba, sabía que... Claro, había dudas, porque el que estaba detrás estaba tocando el acordeón y Manolete, el acordeón le daba fuelle. Y es una foto que hemos publicado hoy en la página web de la Fundación. Esa es la foto de ese día en Eibar, ¿no? Bueno, me lo perdonó porque era para que me hubiera dado un garrotazo en la cabeza cuando terminamos el programa, ¿no? Porque el rato que pasó, vamos, lo pasó fatal, ¿eh? Lo pasó fatal. Sí. Pero él era fantástico, él era un hombre bueno. Y yo fui feliz con él, ¿no? Fui feliz. Genio y figura Manuel Esteban Manolete, que llegó aquí en el año 92, en el larguero con José Ramón de la Morena, de entre el 92 y 2016, y después los últimos 4 años ya con Manu Carreño, hasta que en 2020 pues ya dejó la radio. José Ramón, gracias por abrir el larguero en un día como este, en este que es tu programa. Vaya en su recuerdo, un abrazo muy fuerte. 11:43, Alfredo Relaño, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha significado Manolete para ti, para el diario AS y para el periodismo deportivo de España? Bueno, pues amistad, bondad, un periodista de raza, de estos que tenían una agenda inmejorable, contacto con todo el mundo, informado de todo, cayendo muy bien a todo el mundo, digamos, cohesionando la redacción, siendo un buen referente para los nuevos que llegaban, y una persona buena. Yo creo que hay una palabra muy bonita que es bonomía, y me parece que le encaja a él perfectamente, ¿no? Incluso una ternura muy curiosa, porque él era un atlético radical, y hasta discutiendo de fútbol, de cosas del Atleti, nunca era ofensivo con nadie. Asistíamos a conversaciones con Roncero, imagínate, en las antípodas uno y otro, pero era tierno en todo. Es un hombre que no tenía ninguna capacidad de mal, ni de hacer el mal, ni de rencor si alguien se lo hacía. La verdad es un tipo estupendo. Se suele hablar así de toda la gente que fallece, pero en este caso es así. No hizo daño a nadie, salvo, se puede decir si acaso, a sí mismo, porque era un fumador terrible. No es lo peor que le ha pasado. Hay cosas que no tienen que ver con eso. Le vino un Parkinson bastante joven y ya se le notaba en la mano izquierda, pero fue un fumador empedernido, no comía exactamente bien, pero era un hombre noble, muy bueno con toda la gente, ¿no? Para un equipo estupendo. Escribes hoy en el diario AS: había en su modo de encarar las discusiones futbolísticas una ternura que hacía impensable el enfado. Manolete fue una persona a la que le casaba a la perfección la palabra monomía. Es que, y escuchando Ser Deportivos con Paco Juá a las 3 de la tarde, que ha sido emocionante escucharla a él, con Talavera, con Romero y con Enrique Cerezo, al que ahora escucharemos, al presidente del Atlético de Madrid, es que no tenía enemigos. No los tenía. No tenía enemigos. Cerezo le quería muchísimo. Era frecuente que Cerezo, si un día se les colgaba una comida, me llamara: oye, ¿podemos quedar con Manolete? Y que improvisábamos y quedábamos los tres, disfrutaban mucho. A través de él también con Roncero, porque le gustaba ver cómo los dos discutían de una manera tan estupenda. Luego era un hombre con una visión muy profunda y muy sensata de todas las cosas, con el que podías hablar sensatamente de cualquier asunto, tener una visión estupenda. En mi caso, como director del periódico, los enfoques, tal, era un
porque es que era todo lo hacía con perspicacia y con buena intención, ¿no? Con muy buena intención en todo lo que miraba, ¿no? Era una linterna de luz blanca. Linterna de luz blanca. Bueno, él diría rojiblanca. Efectivamente, rojiblanca era la linterna que tenía. Había dos cosas, sus dos grandes amores eran el Atlético y, digamos, el ferrocarril. Presumía mucho de que su padre era ferroviario, su hermano me parece que seguirá llevaba un tren de los de cercanías de Madrid. Le unía mucho Del Bosque, que también es hijo de ferroviario. Tenía un orgullo de Atlético y de ferroviario muy marcado. Abrazo grande, por cierto, que no lo he dicho todavía, para todos sus amigos, para todos sus compañeros del diario AS aquí en la cadena SER, y especialmente para su mujer, con Pilar, y también para su hija. Todos, yo creo que los que estamos aquí, porque la última vez que le vimos aquí en la redacción de la cadena SER fue en enero de 2020, cuando empezaron ya a acuciar esos problemas de salud. Poco después, al año siguiente, se prejubiló. El precioso homenaje que le hicisteis en el diario AS, con la presencia también de Enrique Cerezo, del presidente del Atlético de Madrid, y cada uno tiene su recuerdo. Mi recuerdo es hace 3 años, en una de sus últimas entrevistas aquí en la radio, en su casa, y ya estaba muchísimo peor, y yo sobre todo me fijaba en Pilar, ¿no? Y en el hecho de que también formaba parte de un equipo de periodistas en una generación en la que es que era, bueno, sí, ya lo es ahora, pero todavía más entonces, es que estabas todo el día en la calle. Era un periodista de raza, Alfredo. De como eran entonces, ¿no? Por cierto, su boda fue un acontecimiento porque Manolete en cierto momento tenía ese destino de soltero irremediable, ¿no? Y apareció en su vida Pilar, que era yo trabajaba en el Consejo Superior de Deportes, y ahí hubo una historia de amor muy bonita, y la boda de Manolete y Pilar fue un acontecimiento, ¿no? Para todo el mundo del periodismo, y además eso, digamos, ha sido un matrimonio feliz, con una hija y yo me figuro que Pilar lo ha pasado muy mal en esta última época, porque Manolete se ha ido degradando. Los últimos tiempos ya ni se podía poner al teléfono, supongo que ni podía leer, porque él era muy lector. Él se compraba muchos libros, todos esos libros de periodismo, de política que hay. Luego, como compraba tantos, a mí me los regalaba después, y olían tanto a tabaco que a mí me echaba para atrás. Se ve que fumaba mucho hasta en casa leyéndolos. Y ha sido una gran compañera de vida para él, ¿no? Pero ya te digo, eso fue inesperado, porque Manolete parecía el hombre llamado a ser soltero para la eternidad, ¿no? Y por último, ahora que circulan estos nuevos periodistas, que evidentemente no hay que quitarles, faltaría más ningún mérito, Fabrizio Romano, Di Marzio, con esto del mercado, el precursor de todo en España fue él. Lo estaba hablando ahora con José Ramón. Es que tenía una agenda realmente increíble. Sí. Y también la fama que tuvo, cierta fama en los 90 y en los 2000, que decía Romero y en Ser Deportivos con Paco Jo. O sea, que es que aquí la gente que pasaba por la calle en la Gran Vía y le paraba. Era una persona bastante conocida. Y fíjate cómo se ha ido. Se ha ido. Ayer, yo entiendo que mucha gente pues lo conoció a través de las publicaciones del diario AS, de la cadena SER. Yo me enteré por un post que puso en Instagram Iñaki Cano, que era muy amigo de la familia. Sí. Yo creo que así nos enteramos muchos. Es que no ha habido tanatorio, no ha habido nada. O sea, se ha ido en silencio. No ha querido hacer nada de ruido, Alfredo. Sí, por lo que yo he sabido luego, pues Pilar no quiso que hubiera ninguno, y en realidad Iñaki Cano, que como uno de tantos de cuando en cuando llamaba para ver cómo está, al final yo hace tiempo que no llamaba, yo me enteraba por una secretaria de AS que llamaba, pero ya casi cada noticia era peor y pensabas que estabas molestando, ¿no? Pero Iñaki llamó y le dijo, oye, se murió y le incineraba ayer, ¿no? Y así por Iñaki lo supimos todos, ¿no? Bueno, se ha ido así, pero queda el recuerdo para todos. Y lo que estabas hablando, la fama de él, cuando comentabas antes, cuando José Ramón hacía El Larguero en aquellos años, con alguna frecuencia se decía que era el público, en Madrid o fuera, siguiendo la Vuelta a España, cuando subía en teatros o en escenarios, cuando salía Manolete, era un clamor de la chavalería impresionante, de que se venía aquello abajo y le cantaba Manolete, y era como le quería, y firmaba autógrafos ahí al final, firmaba autógrafos de una manera
digamos, inasequible al desaliento durante 40 minutos, no podía salir de ahí hasta que había firmado a todos los chavales, que era un favorito. Alfredo Relaño, gracias por haber estado en el larguero en un día como el de hoy, recordando a Manolete. Muchas gracias a vosotros. 11:51. En SER Deportivos ha estado el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerecero. Lo escuchamos. Manolo era diferente, montó una forma muy buena para él de hacer la radio y por eso ha sido por lo que Manolete pasará a la historia como siendo un periodista diferente y sobre todo un periodista querido por todo el mundo. Y un periodista, presidente, que cuando hace 30 años nadie decía los colores que tenía, él llegaba a gala, el ser del Atlético de Madrid desde el principio. Bueno, él lo ha llevado a gala siempre y además nunca ni ha dudado ni se ha retractado del tema, ¿no? Al contrario, yo creo que cada día que pasaba era más del Atlético de Madrid. Y la verdad que te digo, ha creado una fórmula nueva en la radio que era esa, que defendía a su equipo sobre todo, y también es verdad que cuando había que decir alguna cosa que no gustaba mucho a mucha gente, pues también la decía. Ese era Enrique Cerezo hoy en SER Deportivos con Paco Jo. 11:52, en ese artículo de Alfredo Relaño de hoy, de esta mañana, decía: no recuerdo haberle conocido ningún crítico ni enemigo, y menos que nadie su gran antagonista natural en ese periódico, Tomás Roncero. Hola Tomás, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. Bueno, aquí estamos, hemos tenido días mejores, pero bueno, ahí intentando recuperar el ánimo, pensando en la positividad emocional que siempre tiene Manolete. ¿Cómo le vamos a echar de menos? Muchísimo. En el día a día seguro que hay cosas que nos recuerdan y nos van a recordar siempre a Manuel Esteban. Sí, yo fíjate que físicamente desde hace ya 3 años y medio que le hicimos un homenaje, me acuerdo en la terraza de las estaciones de Juan, Enrique Cerezo, Alfredo Relaño, Vicente Jiménez, bueno, todos los del staff de las, y era una especie de homenaje por todo lo que había hecho, ¿no? Y le dio Cerezo, me acuerdo, un escudo de la Leti de plata muy bonito. Y ya, fíjate, te estoy hablando de finales del 2021, creo recordar que era, ya le veíamos que, claro, dice, joder, estamos aquí todos a muerte con él, y se le veía despistado, se le veía un poquito así como alicaído, se le veía que no estaba ya con ese rollo de él siempre con bromas, con vaciles con el tema del Madrid, y ahí nos dimos cuenta, nos miramos todos de que posiblemente, como por desgracia si podía ser hasta la última vez que le viéramos recordando el gran Manolete que era. Entonces pues, la enfermedad no lo arrebató, pero oye, el Manolete de verdad, eso queda en los miles de fotografías. Totalmente. y de recuerdos que tenemos. Yo no he parado hoy todo el día. Te contar anécdotas. ¿Cuántas anécdotas has contado? Porque te he escuchado ahí alguna con Paco Jo en SER Deportivos, y es que hay para hacer varios tomos, varios libros. Sí, fíjate, ahora incluso un vídeo que han sacado de las que me ha emocionado porque me ha traído unos recuerdos, y yo ya ni me acordaba que con una promoción que hicimos cuando se hacían promociones en los periódicos deportivos, una promoción de las con las herramientas del Atlético de Madrid y del Real Madrid, y los dos montamos una mesa a ver quién tardaba menos en hacerla antes de un derbi. La mesa blanca era la del Madrid, la que era oscura era la del Atleti, y yo le gano creo que por 1 minuto, y me besan los dos en la reacción. Con los tornillos, ¿no? Sí, poniendo los martillos y poniendo las patas de la mesa, y yo, fíjate que yo te juro, estaba borrado de mis recuerdos, o sea, yo no me acordaba, y solamente ver con la gracia con la que se ponía. Bueno, hay otra buenísima, hay un mago, no me acuerdo cómo se llama este mago, ahí me va a matar por no acordarme ahora. Iba siempre a las galas las galas del deporte de las, que hacía desmayarte a la gente y te quitaba la conciencia, quitaba a la gente de fumar. Bueno, un mago increíble. Entonces, él se apoderaba de tu conciencia. Entonces, a Manolete también nos lo hizo en la reacción de las, y Manolete le toca en la cabeza, le deja como inconsciente, y Manolete se pone como a soñar despierto, y el mago le dice: estás en el Bernabéu viendo a tu equipo, y él sí, y gol de Cristiano, y ves a Manolete, no es coña, ese vídeo buscarlo, sí, gol de Cristiano, eres el mejor y tal, y no sé qué, es algo surrealista. Y luego lo intentó conmigo y yo me negaba, y yo no, y estás en el Calderón con tu Atleti, y yo no, que no, y entonces me dijo el mago que contigo no he podido. Dice, tienes una con él no ha podido. Pero Manolete, y veías a Manolete y me decía a mí: no, Roncero, no te equivoques, yo me echo el loco porque yo no quería quitarle al mago su poder y su prestigio, pero ¿cómo voy a hacer yo del Cristiano? Yo a Cristiano nunca celebré el gol. De todas maneras, Tommy, es que erais el perfecto ejemplo, que siendo de equipos absolutamente antagonistas, rivales en la misma ciudad, pero que después entre los dos casabais genial. Es que ese Tomás Roncero versus Manolete era maravilloso. Aquí en la capital de España se respiraba mucho, sobre todo cuando había derbi. Sí, hasta hicimos un libro, se llama El Gran Partido,
que era cada hoja era un debate sobre un tema, y Manolete en una hoja daba su opinión y yo la antagónica en la contraria, y los reíamos mucho según lo hacíamos. Y era, claro, pero es verdad que él daba caña de verdad, y yo daba caña de verdad. O sea, no es que la gente puede pensar que nosotros no nos guionizábamos. A Manolete yo asumía que daba caña en mi Madrid, además siempre con el topicazo de que si el Madrid era el equipo del poder y que si todos los que iban al Bernabéu iban con corbata y eran banqueros. Tenía esa obsesión de que todos los que iban al Bernabéu eran banqueros y tenían corbata. Y lo que dice, pues, si hay un montón de obreros y de gente humilde que va allí, no, nosotros somos el equipo del pueblo. Bueno, y yo, pero él te lo decía de una manera que no te ofendía, o sea, era simplemente una teoría dialéctica maravillosa. Y mira, yo me acuerdo que Alfredo Di Stéfano me dijo un día, fíjate con el humor que tenía Di Stéfano, que había que conocerlo, que era complicado. Y un día me mira y dice, oye, Roncero, acércate. Yo, joder, ¿qué me va a decir? Sigue así con el Manolete, el Atleti, me río mucho. Seguid así los dos. Díselo y en parte, sois con los hijos que me hacéis reír. Oye, me llegó al alma eso, macho. Y fíjate, Di Stéfano, no menos, pero es que Manolete era así. Hablando de corbatas, estamos poniendo ahora mismo en el canal de YouTube del Larguero una de las imágenes que hemos conocido, bueno, y que se han subido también en el día a día por parte de diversos compañeros, donde aparece también, creo que son José Amén González, Jesús Gallego, presentador de Hora 25, está Manolo Lama, está Bustillo, está Robinson y está él. Y está con corbata, claro, también los tiempos han cambiado y ahora mismo a las redacciones pues ya no se va con traje y corbata como se iba antes, pero bueno, qué elegante ha sido siempre. Tomás Roncero, gracias por haber estado en un día tan doloroso para el Grupo Prisa, para el Diario AS y para la cadena SER como este. Un abrazo. Pues gracias a ti por acordarte, amigo, y bueno, como digo, Manolete sigue entre nosotros porque ese espíritu y esa manera de ser, eso quedará para siempre. Pues con José Ramón de la Morena, con Alfredo Relaño, con Tomás Roncero y con todos los compañeros de la redacción de deportes de la cadena SER del Diario AS, allá donde estés, descansa en paz, Manolete. El Larguero, con Álvaro Benito. Y como le hubiese gustado a Manolete, empezamos con el Atlético de Madrid. Enseguida la última hora del Barça, que nos ha contado a las 11:30 de la noche Santi Ovalle, porque vaya tela. Es que cada día hay un cambio de guión diferente. Ahora, recula Marc-André ter Stegen, lo he hecho hace unas cuantas horas en un comunicado, mira, lo tengo por aquí el comunicado de Marc-André ter Stegen, donde dice en su penúltimo párrafo: estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida. Y 3 horas después ha llegado esa firma del comunicado médico. Vaya semana. Es que una semana en Barcelona es como un año igual en otros clubes. Pero antes, Atlético de Madrid, porque mañana el conjunto rojiblanco juega su tercer y último partido de pretemporada, amistoso de pretemporada, y lo va a hacer en Newcastle, casi 12 de la noche, hora peninsular, las 11 en Canarias, también en Newcastle, donde hay un hombre de la cadena SER. Pedro Fullana, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, aquí a las 11 de la noche, con fresquito, ¿eh? Con fresquito. Yo te imagino a ti con manga corta, pero ya te digo yo que me he bajado a la calle, aquí al lado del río. ¿Cuánto? 14 grados de temperatura. Por favor. No ha llegado el cambio climático ahí. Aquí estamos a 33 larga, en Madrid, fácil. Y he sacado hasta la chaqueta, pantalón largo. No, aquí la cosa no va de bromas. Me fascina ver que los ingleses en algunas de las terrazas que tengo cerca, justo fuera de aquí de este hotel que está al lado del hotel de concentración del Atlético de Madrid, en manga corta. En manga corta, como tiene que ser, claro que sí. No sé, están hechos de otra pasta. Son ingleses, no trates de entenderlo. Mañana el Atlético de Madrid, allí, bueno, es partido serio, ¿eh? Mañana frente al Newcastle, todavía es pretemporada, pero seguro que con un gran ambiente y con qué novedades. Pedro. Sí, un ambiente seguro, porque esta tarde cuando llegábamos y aterrizábamos aquí en Newcastle, estaba en la previa del partido del Newcastle frente al Español y ya se veía la ciudad, el centro de la ciudad, abarrotado con las camisetas del conjunto inglés y bueno, con la misma convocatoria que ha venido utilizando en toda la pretemporada Diego Pablo Simeone, porque recordamos que no tiene ni a Jiménez ni a Pablo Barrios, aunque se espera que el centrocampista ya esté disponible para arrancar la semana que viene la Liga frente al Español. Por tanto, el resto todos convocados. Mañana sí vamos a ver, en principio, el 11 que está en la cabeza de Diego Pablo Simeone para empezar la Liga. Es decir, los que jugaron los últimos 30 minutos frente al Rayo Vallecano. Mañana van a jugar bastante más que la primera parte, en torno a eso, unos 60 minutos, y es el 11 con Julián Álvarez en la delantera, acompañado por segunda punta como con Alex Baena, con Almada, Cardoso y con Gallagher, a la espera de que aparezca Pablo Barrios en el centro del campo, y con la defensa que esperamos ya para el arranque liguero, con Llorente, con Ruggeri, que juega en la banda izquierda, con Janko junto a Lenormand en el centro de la zaga. Son las principales novedades del Atlético de Madrid, aunque hoy la noticia no está tanto en la concentración del equipo y en este partido como sí
en el último fichaje que se va a incorporar Último ya en los por ahora, próximos ¿no? días. El séptimo. El séptimo, ya como Raspadori, que al final hoy se ha avanzado mucho en ese sentido. Había varias opciones encima de la mesa, pero desde el principio Raspadori era la que encajaba porque económicamente entraba en los parámetros que quería el Atlético de Madrid, y han avanzado tanto que ya está prácticamente cerrado a esta hora. 25 años, delantero, llegará del Nápoles. Es verdad que en cuanto a goles ha marcado pocos en las últimas temporadas, pero se ha cerrado ese acuerdo por 21 millones de euros más 4 en variables que va a pagar el Atlético de Madrid. Va a firmar el contrato hasta 2030, que es el año que firman todos los futbolistas que ha cerrado el Atlético de Madrid este año. Por tanto, séptimo fichaje del Atlético de Madrid. No va a estar aquí en Newcastle, pero sí va a estar ya en los próximos días. Aguántame, Pedro, que tengo alguna todavía más para ti, pero saluda a Fermín Suárez. Hola, Fermín. Buenas Hola, noches. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Raspadori, llega del Nápoles. ¿Crees que es un tipo de perfil de futbolista que se puede adecuar bien al sistema de Diego Pablo Simeone? Pregunto. Sí, es muy interesante Raspadori, porque es un jugador versátil, es un jugador trabajador, es un jugador que tiene buen pie, es un jugador que puede ser revulsivo. Yo creo que lo va a ser, al menos al principio. Creo que va a favorecer que haya una rotación en ataque interesante en el Atlético de Madrid. Raspadori al final es un media punta o un segundo punta, pero es un jugador muy versátil que también puede jugar como delantero, como falsa referencia, porque tiene muchísima movilidad, es muy bullicioso en todo lo que hace, y también puede jugar como extremo izquierdo, acostado a la izquierda. Y es un jugador que maneja muy bien las dos piernas, es un jugador que es habilidoso. Es cierto, como comentaba Fullana, que no tiene grandes cifras, es seguramente lo que le falta, tener un poquito más de impacto, pero creo que es un elemento interesante para, sobre todo, ser revulsivo, agitar situaciones, y sobre todo es un jugador que en espacios reducidos se maneja bien. Viendo el mercado del Atlético de Madrid, ¿a ti te falta algo? Porque es cierto que es una renovación importante, ¿eh? Confirmó Musso, confirmó Lenglet, más ahora con este van a ser 7 fichajes, es decir, es una remodelación importante de la plantilla. ¿Tú le ves, no sé si algún defecto, Fermín, o alguna posición en concreto que queda un poquito coja o no también cubierta? Yo la verdad es que veo un plantel muy equilibrado, con posiciones dobladas. Es cierto que si en algún momento quieres tocar algo del dibujo, yo es que veo dos dibujos bastante claros en el Atlético de Madrid, tal y como está fichando y tal y como está confeccionando el plantel el Cholo, que es el 4-4-2, y luego la opción de jugar con 3 centrales y 2 carriles, que podrían ser Llorente y Ruggeri. Son 2 esquemas que me encajan. Para estos esquemas yo creo que las posiciones están dobladas, está todo bastante equilibrado. Ahora, si quieres algún perfil distinto y quieres un extremo más de encarar, más de desborde, pues tal vez faltaría un perfil así, porque ahora hay pues una acumulación de mediapuntas que yo creo que es interesante y que te puede dar muchas soluciones, pero es cierto que tal vez un perfil más de banda no lo tienes, pero a lo mejor no hace ni falta. Pero es cierto que ahora pues bueno, tienes a Baena, tienes a Almada, tienes Raspadori, que son perfiles, Griezmann lógicamente, que son perfiles más de media punta. Julián incluso también es una referencia más móvil, y un delantero pues más referencia, pues tan solo tienes a Sorloth. Sería lo único, pero vaya, yo veo un plantel muy compensado y de muchísimo nivel. Se llena la media punta en el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Pedro, desde la fría Newcastle a esta hora de la noche? Pues que mañana tenemos doble partido, porque también ha viajado el Atlético de Madrid femenino. Va a jugar a la 1 del mediodía, las 2 en España, el partido del torneo que va a enfrentar al Newcastle femenino y al Atlético de Madrid, y luego 3 horas más tarde, a las 5 de la tarde, ese partido ya entre los dos equipos de categoría masculina. Por tanto, mañana doble trofeo. Veremos si después el Atleti masculino y el femenino regresan con el trofeo, que sí van a dar mañana, porque se entiende que esto va a ser un trofeo y es una especie de torneo, no como los partidos amistosos que ha jugado hasta ahora el Atlético de Madrid, que no había ningún trofeo en disputa. Te escucho mañana en El Larguero con Héctor González. Un abrazo. Adiós, Pedro. Un abrazo, hasta mañana. Adiós. Estamos en Barcelona, aguántame, Fermín. Santiago Valle, hola otra vez. Hola de nuevo. Tú enciendes el móvil a las 8 de la mañana y lo apagas a la 1 de la madrugada, ¿no? Cuando acabe el larguero. Y a partir de finales de agosto, primeros de septiembre, ya hasta la 1:30. Cuando vuelvo a Carreño y vuelvo al horario habitual hasta la 1:30. No, es así, bueno, ¿no? Sí, ¿no? Es posible no que trabajas. a la 1 no lo apague. Por si acaso, ¿no? A ver si hay algún comunicado puede pasar o algo algo nuevo. a la 1, Puede pasar algo nuevo a la 1. Bueno, por partes. Ter Stegen, ¿qué ha pasado hoy para conocer a media tarde un comunicado en el que recoge cable de una manera clarísima? Y hace apenas una hora, lo hemos contado aquí en sintonía de la cadena SER abriendo el larguero, comunicado del Barcelona que ya son amigos. La paz. Han acercado posturas a partir de una conversación que ha existido entre Ter Stegen y Joan Laporta, es lo que hemos contado a las 11:30, abriendo este larguero. Una conversación entre el presidente y el ya capitán de nuevo,
después de ese comunicado en el que el capitán se ponía a disposición del Barça para firmar el comunicado médico que se había negado a firmar en los días anteriores. Es un comunicado médico o un consentimiento para que transmitan ese comunicado médico a la comisión especializada de la Liga. Con ese acto de Ter Stegen, el Barça puede utilizar el salario de Ter Stegen para inscribir otros futbolistas, como Joao García, como Rashford, como Chesney, etc. Bueno, uno de ellos, uno de estos futbolistas. Eso el Barça lo ve como un gesto de buena voluntad de Marc-André Ter Stegen, le cierra el expediente que le tenía abierto y automáticamente le devuelve la capitanía. Es lo que quería el jugador, quiere recuperarse, quiere seguir en el Barça, cumplir los 3 años de contrato, y ayer contábamos en el larguero que quería volver a ser capitán del Barça, pues ni 24 horas después lo ha conseguido, el Barça se la devuelve y firman una paz para mí momentánea, porque cuando se recupere Ter Stegen no entran los planes que vuelva a ser titular, y a partir de aquí veremos en enero, diciembre, si Ter Stegen sigue manteniendo que no se va del Barça o si va a buscar minutos para jugar. No hay nada como hablar cara a cara. Hoy se ha producido esa conversación entre Joan Laporta y Marc-André Ter Stegen y ha pasado lo que ha pasado, que han firmado al menos por el momento la pipa de la paz. A todo esto, el domingo hay Gamper y ¿durante 24 horas ha sido primer capitán Araujo o no ha llegado a 24 horas? Sí. Durante 24 horas ha sido primer capitán Araujo. Algo más de 24 porque, mira, son exactamente de 3... Aquí, me llevo una... No, son más. 24 más 8, 32. 32 horas. 32 horas ha sido primer capitán Ronald Araujo. ¿Está confirmado que Ter Stegen como primer capitán del Barcelona vaya a dar los parlamentos el domingo o no está confirmado? Si él quiere, sí. Porque es el primer capitán y si él quiere los da. Si no los da será porque él no quiera o porque decida con el club que es mejor no exponerse, pero le han devuelto a todos los efectos y de manera inmediata la capitanía, y es posible que veamos a Ter Stegen saltar al campo y debería ser él quien hablase. Ahí se va a producir un plebiscito. No sé si el comunicado de hoy va a servir de mucho ante la afición, pero sí que da la sensación que una gran parte de la afición estaba bastante cabreada con la actitud del capitán. Por lo tanto, veremos si lo hace, que no tiene por qué no hacerlo, porque es de nuevo el capitán. Veremos un plebiscito importante. Tendría bastante riesgoso de hablar el próximo domingo, pero como primer capitán del Barcelona, nos lo cuenta Santi Valle, lo puede hacer. 12 y 8, el otro nombre propio es el de Íñigo Martínez, que ya es exfutbolista del Barcelona. De hecho, le han calzado los compañeros del diario Sport en el aeropuerto diciendo esto. Bueno, bastante ajetreados, pero a la vez bonitos. ¿Sí? Despedida bonita con mis compañeros, desearles lo mejor y que nada. Mensaje para la afición rápido antes de irte. Lo mismo, y agradecerles por todos estos 2 años que han sido maravillosos. ¿Cuánto, Fermín, se debilita el Barcelona sin Íñigo Martínez? ¿O no es para tanto? Ayer escuchaba a Jordi Martí, que al fin y al cabo continúa Eric García, Araujo, Cubarsí, Christensen. ¿Cuánto crees que se debilita el Barcelona, Fermín? Pues para mí bastante, porque ya no es solo Íñigo como jugador individual, que me parece de grandísimo nivel, ha hecho una temporada buenísima, te saca muy bien el balón, te gana duelos, te defiende hacia adelante, es muy valiente tirando la línea hacia adelante, que esto es clave en el modelo de Flick, y no todos los centrales están capacitados para hacerlo. Y Íñigo todo esto lo cumplía a rajatabla, y además la coordinación y la compenetración que tenía con Pau Cubarsí era fantástica. Por lo tanto, a una semana de empezar el campeonato, quedarse sin un binomio que me parecía estructural en el equipo me parece un golpe duro, y ahora pues se abre un escenario en el que seguramente Pau Cubarsí empiece a jugar en el perfil izquierdo y Araujo pase a ser titular, porque hasta ahora hemos visto que era el primer central revulsivo para Flick. Yo creo que va a querer invertir en el uruguayo para ver si por fin puede alcanzar una buena versión. Además va a poder trabajar, o ya ha podido trabajar desde el primer día con Flick, para acabar de pulir esos detalles que al uruguayo le costaban, por ejemplo el tema de tirar la línea, de coordinarla muy bien, de saber cuándo saltar, cuándo no. Todo esto a Araujo le costaba, y a ver qué tal. Pero yo creo que la pareja de centrales del Barça pierde mucho con esta nueva situación, porque creo que Cubarsí en el sector izquierdo no es tan poderoso, es buenísimo pero no es tan poderoso, y Araujo pues sigue teniendo déficit, sobre todo también a nivel de construcción de juego. Fíjate que pocas dudas o pocas sombras Ovalle tuvo el Barcelona la temporada pasada, que rozó la perfección. Solo faltó lo de Milán y después haber jugado la final de la Champions. Pues una de esas pocas dudas o sombras, cierto que venía de una temporada anterior complicada con aquella lesión, soy perfectamente consciente de lo que sucedió en la Copa América, es Araujo.
La única, o de las pocas, quiero decir, es que ahora ya es momento de decir, Araujo, es que, y en un equipo de la exigencia del Barcelona y con el nivel que adquirió en la temporada 24-25, es que si no está al nivel, la gente se lo va a hacer ver. Sí, Fermín le da galones a Araujo para empezar de titular. ¿Tú tienes dudas? ¿Tiene? Seguro, sí, yo tengo dudas porque Christensen se aguanta físicamente, rinde bien por izquierda. Eric es un futbolista muy del agrado de Hansi Flick y se lo ganó sobre todo en el tramo final de la temporada pasada. Bueno, tiene opciones. Lo que estaba claro es que sobraba un central. El Barça, y esto fue de la siguiente manera: el Barça quería sacar a Christensen, lo dijo Deco directamente en La Vanguardia cuando le hicieron la entrevista. Christensen respondió: yo no tengo intención de irme, por lo tanto el siguiente en el escalafón era Araujo. Araujo, a pregunta de Adrià Albeche en la gira, dijo: yo no me voy, me quedo al 100%, el mejor Araujo está por llegar. Ahí quedaban 3 centrales, uno es intransferible, como es Pau Cubarsí, el otro, Eric, le queda un año de contrato y no tenía intención de irse, y el Barça tuvo la desgracia deportiva, pero la suerte a nivel económico de que Íñigo Martínez vino con una oferta de Arabia. Íñigo tenía el pacto del Barça, que le dijo: si vienes con una oferta que te solucione 3 generaciones de la familia Martínez, te puedes ir sin pagar traspaso. Vino con esa oferta y al Barça esto le genera entre 12 y 14 millones de fair play. Por lo tanto, es una desgracia deportiva, como bien dice Fermín, pero a nivel de fair play le ayuda mucho, y entonces en la balanza empata y casi te diría que la dan por buena. Y es que entre lo de ayer y lo de hoy de Ter Stegen, lo de ayer de Íñigo Martínez y lo de hoy de Ter Stegen, evidentemente el panorama económico del Barcelona cambia. Tengo un minuto para cerrar la Desco, pero suficiente para que me cuentes lo de las sanciones de la UEFA, Ovalle, que ha recibido hoy, creo que es Flick y 2 jugadores, ¿no? Sí, Lamine Yamal y Lewandowski. Es una sanción por incumplir una normativa de doping, que es llegar tarde, básicamente, al antidoping 5 minutos después de lo de Milán. Estarían disgustados y puede que llorando en el vestuario, llegaron tarde y tienen que pagar una sanción mínima. Y también por algo de indisciplina de Hansi Flick después de ese partido, tiene que pagar una sanción, pero vaya, es nada más que una sanción administrativa, una multa por llegar tarde a un control antidoping. Santi Ovalle, mañana será otro día y el domingo el Gamper, veremos si habla o no habla Marc-André Ter Stegen después de la noticia que hemos conocido en el día de hoy, por si has puesto la radio un poquito más tarde. Marc-André Ter Stegen le han archivado el expediente, vuelve a ser primer capitán del Barcelona y firma el comunicado médico que será enviado a la Liga. Un abrazo, Santi, hasta mañana. Un abrazo. Gracias, Fermín, hasta mañana. Un abrazo. 2:13, a la vuelta tenemos que hablar del Real Madrid y del partido de entrenamiento que ha disputado hoy frente al Club Deportivo Leganés, y también algo que hemos conocido hace apenas unas horas, que es el reparto de dorsales, que ya sabemos de manera clara entre Gonzalo García y Hendrik. Así que enseguida nos lo cuenta Héctor González. Y también, al hilo de lo que comentábamos de Íñigo Martínez, hablamos con Diego González desde Bilbao, porque ¿qué pasa con Aymeric Laporte? Porque se está alargando esto de Laporte y el Athletic Club de Bilbao. El Larguero, con Álvaro Benito. 12:17, a modo de cebo, enseguida va a estar aquí Ramón García, alma del verano en toda España, y habrá que preguntarle por los últimos movimientos en el Athletic Club de Bilbao. Vamos a estar con Borja Cuadrado desde la carrera ciclista que se disputa más al norte, Arctic Race. La idea era que a través del YouTube del Larguero pudieseis ver que todavía es de día allí, pero resulta que Héctor González, productor, le han dicho que hay ciervos por ahí y se ha tenido que recluir. Y él, que es un hombre algo miedoso, también prudente, Borja Cuadrado, ha decidido meterse dentro de la habitación. Y enhorabuena a Ander Garayar, que es desde hoy campeón de Europa sub-20 en 100 lisos. En España también se corre y se corre mucho. Campeón de Europa sub-20 en 100 lisos. Lo ha dejado en 10:40, vaya futuro que tiene este chaval. Diego González, Bilbao, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Y de lo de Íñigo Martínez que contábamos, que se va al Al-Nassr, claro, ya no hay otra manera de decirle a Aymeric Laporte que no cabe ahí, que no hay más, además. Sí. Fíjate lo que son las cosas, además, Álvaro, que cuando se marchó Laporte del Athletic, el que llegó fue Íñigo Martínez. Y ahora es Íñigo Martínez la clave, ¿no? Y en esta operación para que regrese Laporte al Athletic, ¿no? Así que yo creo que sí, que están condenados a entenderse, porque el Athletic necesita urgentemente al central. El Laporte quería salir y el Al-Nassr quiere que salga, porque a Íñigo le va a pagar menos que esos 25 millones que gana Laporte por el año que le queda. Así que la fórmula puede ser que Laporte y el Al-Nassr rescindan el año de contrato, que el club árabe le pague algo de esa ficha para que salga libre y que el jugador no
no tenga que, y que el Athletic no tenga que poner dinero para esa salida y luego pues hacer un contrato largo en el tiempo al central para compensar ese dinero que no va a cobrar, ¿no? Si deja el club árabe. Por ahí podría pasar la operación que urge, porque mañana, Álvaro, Valverde vuelve otra vez a presentarse en un amistoso, en este caso ante el Arsenal, con un central, ¿no? Un central tan solo, efectivamente. Así que nada, es urgente y bueno, pues se supone que en cuanto ya lo de Íñigo Martínez esté ya finiquitado, se pondrán con lo del Athletic y con Laporte para darle, me imagino que ya, el carpetazo a este asunto. Qué gran noticia sería para el Atlético de Bilbao, también para la Liga Española, teniendo en cuenta que es año de Mundial y Luis de la Fuente siempre cuenta con él, el hecho de que esté aquí Aymeric Laporte en Bilbao. Un abrazo grande, Diego. Otro, hasta luego. Hasta mañana. Héctor González, hola. Muy buenas noches. Ha habido partido de entrenamiento del Real Madrid y el Club Deportivo Leganés. Sí, 4-1 ha ganado el Real Madrid esta mañana en Valdebebas, en un partido sin público ni prensa. Se adelantó el Lega con un tanto de Sule y luego ha remontado el Madrid con goles de Brahim, Militao, Yáñez y Thiago Pitarch, que es el ojito derecho de Xabi Alonso de momento, en lo que va de verano en cuanto a la cantera se refiere. Y el gol de Militao, pues nos cuentan que es una pena que no esté registrado ni grabado en ningún sitio, porque ha debido ser el gol de su vida desde su propio campo. Un golazo increíble. Xabi Alonso ha salido con defensa de 4, Courtois en portería, evidentemente, y luego línea de 4 atrás con Carvajal, Hausen, Asencio y Carreras. Ha debutado Álvaro Carreras con la camiseta blanca. En el centro del campo, Valverde, Ceballos y Brahim. Y arriba, Vinicius, Mbappé y Gonzalo. Rodrigo ha vuelto a ser suplente y Gonzalo ha vestido el dorsal número 16 en ese partido, una prueba de lo que estaba por pasar a continuación. Es posible, y ahora me contas lo de los dorsales, es posible que Rodrigo Goes no juegue como titular desde el primer partido del Mundial de Clubes. Efectivamente, el debut contra Al Hilal, ese es el último partido que Rodrigo jugó como suplente. Desde entonces, pocos minutos en el Mundial de Clubes, y hoy ha jugado en la segunda parte. Han jugado todos los jugadores. Hoy Xabi Alonso ha puesto a todos, pero es llamativo no ha sido titular, que de inicio hayan jugado Vinicius, Mbappé y Gonzalo. Y a todo esto, hoy se ha hecho oficial la noticia que adelantaban ayer los compañeros del diario AS, Tavero y Roncero, eso es, y hemos conocido ya los dorsales. Sí, Gonzalo García ha renovado hasta 2030, 5 temporadas más. Como contaban ayer en ese artículo Tavero y Roncero, la cláusula sube de 50 millones a 1.000 millones de euros. Blindaje de estrella para Gonzalo García, jugador de futuro en la Fábrica, y va a llevar el dorsal número 16. Algo ha cambiado en las últimas horas, en los últimos días, porque parecía que Gonzalo iba a lucir el dorsal número 9. Al final el 9 es para Endrick y el 16 para Gonzalo. Claro, traducido, si Endrick hereda el 9, no parece que vaya a salir cedido en ningún caso. Si a Gonzalo le renuevan con estos honores hasta 2030, no parece que tampoco vaya a salir cedido, así que todo apunta a que se van a quedar los dos en este Real Madrid de Xabi Alonso. Y a todo esto, después del partido de entrenamiento de hoy, ya solo un compromiso, ese ya pues, un poquito más serio, ¿no? Porque será ante el público en Austria, ¿no? En Innsbruck, contra el Tirol, las entradas se agotaron en prácticamente una hora. Fiebre por el Madrid en Austria. Allí va a jugar el martes por la tarde el Real Madrid. Mañana Xabi Alonso ha dado descanso a los jugadores después de ese partido de entrenamiento hoy frente al Leganés, y el domingo ya volverán a trabajar en Valdebebas. Aguántame, Héctor, enseguida Carrusel Mercato, 12:22, estamos en Villarreal. Xavi Isidro, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Porque es posible destino de Danjuma el Valencia. ¿Qué pasa ahí, Xavi? De hecho, el equipo Che ya ha establecido contacto con el futbolista para firmarlo. Recuerdo que Danjuma acaba contrato a final de temporada, en 2026. De hecho, el Valencia lo que le ha ofrecido al futbolista es firmar este año y una vez quede libre poder firmar un nuevo contrato hasta 2028, pero evidentemente falta luego el acuerdo con el Villarreal. El Valencia le ha ofrecido al Villarreal de entrada una cesión más bonus por el futbolista, pero claro, el Villarreal quiere recuperar parte de esos 4,5 millones que le faltan por amortizar de su fichaje. Es cierto que el Villarreal está dispuesto a dar salida a Danjuma, es un futbolista que no se ha adaptado nunca al Villarreal y que, bueno, pues tiene bastantes problemas para hacerlo en aquellos equipos donde va. No sé si en el Valencia ocurrirá lo mismo o no, pero bueno, el Villarreal de alguna manera tiene que darle salida a Danjuma y tiene que intentar llegar a un acuerdo. Es verdad que no tiene prisa, porque después de la venta de Barry, teniendo a Yoce lesionado, pues Danjuma puede ser un jugador interesante para arrancar la temporada, pero parece que habrá que llegar a un acuerdo con el Valencia. El Trabzonspor de esta semana hacía una oferta de 5,5 millones. Al Villarreal le parecía una oferta correcta, pero Danjuma ha dicho que no porque quiere ir al Valencia. Así que veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero tiene pinta de que el neerlandés pueda acabar jugando en la capital del Turia. Desde luego la calidad la tiene, pero hombre, parece de ¿cómo decir? ¿Carácter complicado?
Bueno, yo creo que año se ha visto en Villarreal, pregunto. Más que el carácter en sí, que también yo creo que él, tiene un tema, procesa también la religión islámica, eso le separa mucho también del resto de futbolistas porque además lo lleva muy, muy al extremo. Tampoco es que hable en castellano demasiado fluido y luego recuerdo que en Villarreal, sobre todo la última temporada, tuvo muchos problemas con pesos pesados como Raúl Albiol. Yo recuerdo un ejemplo, se lo contaba esta mañana a Alemán en Radio Valencia, en redes sociales, Danjuma, por ejemplo, cuando marcaba algún gol y había alguna imagen en un entrenamiento, él lo que hacía es que luego colgaba esa imagen como dejando en evidencia a algunos de sus propios compañeros. A Raúl Albiol, por ejemplo, eso no le gustó nada y Raúl incluso públicamente también en redes sociales le respondió como poniéndolo a su sitio, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hubo más de una ruptura en el vestuario, por eso el Villarreal ha acabado dándole siempre salida al Tottenham, al Everton, ya que es un futbolista tremendo, espectacular, cuando está centrado seguramente es uno de los mejores futbolistas que puede tener el Villarreal. Pagó el Villarreal 23 millones de euros por él, pero luego en lo extradeportivo, bueno, pues quieras o no acaba de estar metido en un vestuario y no acaba de hacer la piña que merece un vestuario como por ejemplo el del Villarreal. Opción real el Valencia para Danjuma, hombre de buen pie, buen futbolista y que puede seguir, en este caso en la Comunidad Valenciana, pero en vez de en el Villarreal, en el Valencia. Un abrazo, Xavi, hasta mañana. Hasta mañana. Hablando del Valencia, está por ahí José Manuel Alemán. Hola, Alemán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mañana es el naranja, ¿no? Trofeo naranja, mítico. Sí, vamos a ver cómo termina esa foto de grupo en la presentación porque han llegado dos centrocampistas de repente. Digo de repente porque en una semana se ha desatado prácticamente la mitad del mercado que había hecho el Valencia durante todo el mes de julio y lo ha condensado en estos últimos 4 días. Batiste Santamaría, procedente del Rennes con carta de libertad. Filip Ugrinic, que llega después del pago de 3 millones de euros procedente del John Boys, también un organizador, un centrocampista pero de carácter ofensivo. Batiste Santamaría es un pivote defensivo. El Valencia, como decís, va a negociar con el Villarreal el fichaje de Danjuma. Podría cerrar el traspaso de Andrea Almeida precisamente también al Trabzonspor. El Trabzonspor empezó ofreciendo 4, ayer subió por 6 y la cosa ya va cerca de los 9 y a partir de aquí el Valencia ha dicho que a partir de 9 se sienta, escucha y va a valorar la propuesta porque le ha comido incluso al futbolista que mañana no se viste, que mañana va a quedar en la grada y no va a jugar contra el Torino, con lo cual vamos a ver cómo queda finalmente definida la plantilla del Valencia porque hay muchos movimientos y aún se esperan muchas más llegadas y también salidas, como por ejemplo la del Fran Pérez, que tiene una oferta del Rayo Vallecano y el Valencia tiene que decidir qué hace con él. A todo esto, y ha habido amistosos de pretemporada que no hemos dicho todavía. El Español ha empatado 2 frente al Newcastle. El Elche le ha ganado 1-0 al Almería. ¿Y qué ha hecho el Levante, Alemán? Bueno, pues ha perdido 0-2 en la Ciudad Deportiva de Buñol ante el Club Deportivo Castellón. Sorprende quizás el resultado, pero menos si uno se pone a analizar lo que ha sido el once inicial porque ha dejado Calero pues prácticamente a su once de gala en el banquillo. Estaba repleto de canteranos, de muchos de los jugadores que seguramente van a terminar saliendo cedidos a otros equipos y el entrenador, bueno, pues ha reservado a su once tipo para jugar mañana en Francia en el último amistoso ante el Auxerre. Va a servir como el ensayo general del partido que le enfrentará el próximo sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. La plantilla también está acusando, es cierto, hasta las lesiones de 5 jugadores que han caído lesionados de forma muscular, pendientes del pubis, sobre todo de Carlos Álvarez, que es el que más preocupa. El resto de bajas son musculares, pero de un tipo menor. Se supone que alguno de ellos podrá recuperar de cara al inicio de la competición y por ese motivo Calero ha asegurado al terminar el partido que su equipo todavía le falta incorporar a un jugador. Seguramente uno pide por línea, portero central, organizador y delantero. La plantilla está todavía por hacer, a pesar de que hayan llegado ya hasta 8 jugadores. Y por supuesto el hecho que nadie se raje las vestiduras, que por perder un amistoso, aunque sea un equipo de segunda división, aunque sea ante tu público en la Ciudad Deportiva de Buñol, porque el equipo necesita todavía una puesta a punto y un timing necesario para llegar a las mejores condiciones al inicio de la competición. Bueno, que estén tranquilos todo el mundo, lo de hoy no es referencia, nosotros vamos a ser un equipo muy diferente al que hemos visto hoy porque lo sabemos. Yo quiero ser positivo, no es que lo quiera, es que lo soy y mi equipo va a competir bien y va a dar todo lo que tenga y luego pues que nos lleve la calidad hasta donde nos tenga que llevar, pero que estén tranquilos que vamos a competir bien y que el equipo necesita un timing todavía para terminar de engrasar. Mensaje de tranquilidad de Julián Calero después de la derrota del Levante 0-2 frente al Castellón. Un abrazo, Alemán. Hasta mañana. Un abrazo. Enseguida estamos con Ramón García, enseguida con Borja Cuadrado y todo el polideportivo, pero Carrusel Mercato en un día como el de hoy, recordando a Manuel Esteban
Manolete, atención, Héctor González. Ha habido fichajes y rumores este viernes, Álvaro. Sombrerazo para el Valencia, que firma a una de las estrellas de la Liga Suiza, el centrocampista Ugrinic. A Román Perroz, ya ex del Betis, se le ha visto en Lille y no precisamente de turismo. Firma por el equipo francés por 3 millones de euros. Una operación de chapeau para las arcas del Cádiz. Cris Ramos se va al Botafogo por 5 millones. Y fuera del fútbol español, quédate con este nombre, Ilia Zabarnyi, cerca de ser nuevo central del PSG de Luis Enrique, llegará desde el Bournemouth. Se habla del futuro de Kolo Muani en Inglaterra, se relacionaba con el Newcastle, pero el club inglés dice que todo eso son habladurías. Volverá el francés a la Juventus. Højlund, delantero del Manchester United, bebe los vientos por fichar por el Milan, quiere dejar de hablar ya la lengua de Saquespeare. Y en el Chelsea, Maresca le ha dicho en Kunku aquello de irás al infierno, y el francés busca destino. Se habla ahora del Bayern de Múnich. Carrusel Mercato para recordarlo, firma Héctor González. Gracias, Héctor. Hasta 12 y luego. 29, pausa breve y estamos con Ramón García. Qué raro sería el verano sin esta sintonía. Es el Grand Prix que yo, por ejemplo, tengo 39 años y lo recuerdo perfectamente seguirlo con mis abuelos en los años 90. Después dejó de emitirse y ha vuelto hace apenas unos años con Ramón García, que además es gran aficionado del Athletic Club de Bilbao. Y queríamos tener una charla con él en este mes de agosto. Hola Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La canción lo dice, el programa del abuelo y el niño, y tú has vivido eso en primera Sí, persona. hombre, faltaría más, eso sí, en los 90, y ahora siendo padre, pues también se lo pongo a mi hija. ¿Qué quieres que te diga? Pues Siempre eso que es puedo. lo bonito, ¿no? Que Eso es. generacionalmente el programa sigue estando ahí presente en las familias. ¿Cómo lo llevas, Ramón, el verano? Pues el verano para mí es una época de muchísimo trabajo. Yo creo que es la más dura, ¿no? Porque aparte del Grand Prix, yo tengo mi programa diario en Castilla-La Mancha Media y en compañía, y entonces la verdad es que tengo poquitos días libres. Una semanita para estar en fiestas de Bilbao y se acabó. Habéis hecho algún cambio, ¿no? Este año en el Grand Prix he visto ahí algunas caras nuevas, pero vamos, que el sentimiento sigue siendo el mismo. Que hay que estar ahí en condiciones para rendir por tu pueblo. Hay que hacer cambios, hay que cambiar cosas. A veces las cadenas también te piden que se vayan haciendo cambios. Entonces, bueno, hay que ir adaptándose, ir avanzando, pero con el espíritu de Grand Prix, ¿no? Que es pasarlo bien en familia, divertirse, y eso está ahí, eso está vivo. La árbitra sigue, ¿no? La árbitra de baloncesto, que lo escuché el otro día con Paco con Ser Deportivos, Asuna, y sigue, ¿no? Sí, Asuna ahí está. Asuna es inamovible, fue un gran descubrimiento y además es muy buena en lo suyo. Muy buena en lo suyo, claro que sí. Ajá, por cierto, que dijo el otro día que era algo que yo no sabía, que claro, es el equipo azul y el equipo amarillo. El equipo azul, sí. el equipo azul es el que está más cercano al mar. Es algo que yo no sabía, no tenía ni idea. Sí, eso, fíjate que es un tema interno de siempre, pero claro, no lo habíamos comentado, ¿no? Oh, pues ya era hora de comentarlo, hombre, ya era hora de comentarlo. Claro, la gente pensaría que, bueno, pues será sorteo y tal, como el que empieza, ¿no? A jugar, ¿no? Pues no, esto se hizo así históricamente, ¿no? El color azul es el pueblo que está más cerca del mar, el amarillo el que está más tierra adentro, y si alguna vez había alguna cosa muy cercana, pues sí se hacía sorteo. Pero yo creo que siempre ha estado bastante claro, ¿no? Sí. Oye, ¿hay que estar bien físicamente para competir ahí, para estar ahí, o simplemente para Ahora pasar un buen sí. rato? Ahora sí, más que antes. Ahora los chavales vienen súper preparados. Cuando empezó el Grand Prix daba igual tener barriguita, no tener, correr, no correr, daba igual todo. Ahora ya la gente viene, son como las Olimpiadas de la tele, el Grand Prix ahora. O sea, hay que estar en condiciones. Sí. Ya se ve a cuerpos que podrían competir perfectamente. Bueno, hay gente que viene bien, gente que viene pues por regulinchi y tal, ¿no? Pero sí se preparan y de hecho entrenan en los pueblos, procuran hacer cosas parecidas para entrenar. La verdad es que vienen lo mejor preparados posibles dentro de lo que pueden. Oye, ¿notas el cariño de la gente cuando te para? Porque evidentemente pues estos programas, cuando se emite los lunes, ¿no? Son los lunes. Los ¿no? lunes por la noche, efectivamente, sí. En Televisión Española, en la 1 de Televisión Española, pues evidentemente ya lleva tiempo grabado. ¿Qué te dice la gente por la calle, Ramón? Pues es bonito, ¿no? Ten en cuenta que el programa... Yo he hecho casi siempre programas muy familiares de entretenimiento. Entonces, eso es una ventaja porque eres uno más de la familia, ¿no? Esto el otro día, pues, curiosamente, ¿no? El sábado estaba en el aeropuerto esperando a mi hija y tal, y se acercan dos bigardos, dos chavales que tendrían 20 y tantos, muy educados. Don Ramón, venimos a darle las gracias porque usted nos alegra la infancia y tal. Y dices, joder, qué bonito, ¿no? Que unos chavales vengan a decirte que gracias por tu trabajo y porque les haces pasarlo bien, ¿no? Ese para mí es el mejor piropo. ¿Y te dicen algo del Atlético o no? ¿O eso ya te lo quedas tú para ti dentro? Bueno, del Atleti hablamos mucho, pues lo sigo hablando con mis compañeros, con mi cuadrilla de Bilbao, y siempre estamos dándole vueltas a todo. Y bueno, y ya todos sabéis que yo soy del Atleti históricamente y
y siempre que hay alguna entrevista en programas deportivos como el vuestro, pues me preguntáis por mi Atleti, ¿no? ¿Y qué vibraciones te da? En una temporada Pues en la que además bien, el Atleti va a bien, disputar bien. Liga de Campeones. Hombre, la pretemporada no está siendo muy halagüeña en el por sentido ahora no. de resultados, pero atiéndeme una cosa, yo prefiero perder todas las partidos de pretemporada y luego estar bien en la Liga, ¿no? Y en todo lo que nos viene, que este año tenemos Champions también, ¿no? Entonces, bueno, es la manera de probar, por eso es una pretemporada, no se trata de ganar, sino de probar a dos equipos muy buenos que tenemos. Yo creo que tenemos este año un fondo de armario muy bueno y prácticamente en todos los puestos tenemos 2-3 jugadores que nos encajan muy bien, ¿no? Y además con, bueno, una de las noticias del verano, que parecía que iba para culebrón del verano, pero al final se solventó en la primera quincena de julio, que fue lo de Nico Williams. Tú como Porque aficionado... hay que tener paciencia y creer en San Mamés. ¿Qué pasa? ¿Le pusiste una velita a San Mamés o qué? Para que se quedara. San Mamés es San Mamés. Joder. Entonces hay que poner no una velita, hay que confiar. Entonces yo me acuerdo cuando se produjo ese silencio que nadie hablaba, esa fue para mí la pista de que iba a acabar bien. Y yo lo hablaba con muchos amigos que no tenían esa idea, no, ya verás cómo se va, tal, no sé qué. Y al final, pues mira, hemos tenido, yo creo, esa suerte en el club de mantener un jugador muy importante para nosotros y que moralmente el que se quede ha sido una gran noticia para todo el club y toda la familia atlética. O sea que tú te lo esperabas, ¿no? Que se quedara en el Athletic. Yo confiaba que se iba a quedar, confiaba en su familia, confío mucho en su hermano y creo que ese ha sido el peso en la balanza para que al final Nico haya puesto pie en pared y haya dicho, ¿qué coño hago yo yéndome al Barça? Me quedo en casa, me quedo en el Atleti, me quedo en mi casa porque para irme siempre tendré tiempo, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, además yo soy defensor de no poner puertas al campo. Es decir, si Nico se tiene que ir, que es posible que algún día se vaya, que se vaya a un club fuera de España. Y a poder ser, mi opinión, mi humilde opinión, a un club inglés. El fútbol, la forma de ser de Nico iba a crecer en un equipo inglés, no tengo la menor duda. La Premier británica para él, esa sería su competición. ¿Más quieres al Barça? Hombre, es que si juegas en España y estás en el Atleti, ¿dónde vas a estar mejor que en el Atleti? Y este año jugando en Champions, con tu hermano capitán, que está en la capitanía, sería absurdo irse a otro equipo, porque no te van a tratar tan bien. Eso es impepinable, pero ni en el Barça, ni en el Madrid, ni en ninguno. Oye, y con tu cuadrilla de amigos, cuando algunos te decían que ya verás cómo se va y tú decías que no, hombre, que no, que le he puesto una velita a San Mamés y que seguro que se queda aquí en el Athletic Club de Bilbao. ¿Hablabais del hecho de que, aunque haya renovado por tantos años, que Nico Williams vaya a ser un One Club Man, como por ejemplo lo han sido Óscar de Marcos, como lo son tantos en el conjunto vizcaíno? ¿Tú ves a Nico con ese perfil o crees que en algún momento volará? Yo creo que en algún momento volará e incluso creo que sería bueno para él profesionalmente. Es decir, el fútbol está evolucionando mucho, Nico es una pieza de las que salen especiales de vez en cuando, ¿no? Y ahí está. El sí de quedarse en casa ya lo tenemos, pero imagínate que en 2-3 años, que puede darse la circunstancia, siga habiendo un club europeo, y vuelvo a decirlo, yo me decanto por el fútbol británico, que le quiera. Se va para allí, primero va a mejorar como jugador, se va a aprender un idioma, que nunca está de más, y a nosotros económicamente nos traería dinero a las arcas. ¿Por qué no? Y luego hacerlo bien para en un futuro volver a tu casa y jubilarte en el Atlético. Qué bonito. A mí me encantaría. Tú lo tienes clarísimo, ¿eh? Vamos, o sea, el plan de ruta lo tienes claro. Yo creo que va a ser eso. Cuidado, que si se queda toda la temporada y todos los años que ha firmado, pues miel sobre hojuelas. Pero yo lo veo así, pero lo miro por el bien global. Oye, y cuando escuchabas a Joan Laporta, Deco, a la gente del Barça hablar de Nico Williams y dejar caer que es él el que quiere venir y demás, como un poquito removiendo lo de la temporada pasada, ¿a ti te molesta o crees que son cosas de fútbol? No he escuchado nunca a nadie del Barça hablar de Nico. He leído algún titular, pero enseguida pasaba página. No me interesa lo que dicen. Así de claro, ¿no? Sí, pero ¿cómo me va a interesar? A mí me interesa mi Nico y lo que él decide. Lo que opinen los demás clubes me dan exactamente igual. Pero vuelvo a decirlo, lo personalizamos en el Barça porque es donde ha sido todo el tema, pero te lo diría igual si fuese el Madrid, si fuese el Málaga o si fuese el Betis.
Pues nada, vaya temporada que se le presenta al Atlético de Bilbao, que no ha empezado demasiado bien la pretemporada, pero lo importante después es la temporada y a ver si llega la por, ¿no? Ahora es un bueno, la tenemos guinda, esta ¿no? guinda en el pastel. Yo, fíjate, confío también que el silencio que hay desde la directiva del Atleti en torno al fichaje de Emery, yo creo que va a ser en positivo y que dentro de unos días tendremos la buena noticia de que podremos tener a Laporte en la defensa, ¿no? Sería redondear un poco todo, ¿no? Pues ojalá que sea así. Pues creo que le vendría realmente bien al Atlético de Bilbao y también a la selección española de fútbol el hecho de que tengamos a un futbolista como Aymeric Laporte de nuevo en la Liga Española. Pues nada, Ramón, que te seguimos viendo en Televisión Española. ¿Hasta cuándo es el Grand Prix? ¿Que es todo el mes de agosto? Pues el Grand Prix terminará este mes de agosto, el lunes 25, con la gran final y espero que, por ahora, ya te digo, todos los programas han sido líderes de audiencia. Cada lunes que se han emitido ha sido el programa más visto de la noche. Si es el programa del abuelo y del niño, ¿cómo no va a ser líder de audiencia, hombre? Pero fíjate, que después de 30 años, un formato de 30 años, que siga liderando las audiencias tiene mucho mérito. No porque esté yo en él, sino porque es que históricamente no hay ningún programa con tanta veteranía que siga moviendo tanta gente, ¿no? Por eso yo estoy muy, muy orgulloso. ¿Tu niña cuántos años tiene? 3 añitos, ya se lo ponemos. O sea, ya se lo pones y ya se aguanta. Alucinará con los colores y con las cosas, claro. Y los troncos locos ya le encantan y demás. Vamos. Qué bueno. Se vuelve loca. Qué bueno. Pues lo tienes en casa y me alegro, enhorabuena. Eso es, efectivamente. Ha pasado de yo verlo en los 90, ahora lo ve mi hija en los 2020. Me encanta eso. Un abrazo grande, Ramón, que vaya bien el verano. Queríamos hablar contigo porque eres uno de los rostros propios del verano. El verano es el Grand Prix y es Ramón García, y también de paso pues un poquito de la actualidad del Atlético de Bilbao, tú que eres tan Athletic Sale. Un abrazo grande, Ramón, que vaya bien. Un abrazo y buenas noches, buen verano para todos. El Larguero, con Álvaro Benito. Os llevo directo, 1:45, al Círculo Polar Ártico. Rodeado de ciervos está Borja Cuadrado en la Arctic Race. Está en un lugar muy, muy, muy arriba. Tanto, creo que se ve ya a través del canal de YouTube del Larguero. Y si no estás viendo la radio, que no pasa nada. Si no ves la radio, la puedes escuchar. Piensa que ahora mismo es de día todavía. Borja Cuadrado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. De hecho, acabo de mirar para comprobar la temperatura y marca 14 grados, pero acompañado de la palabra soleado. Y aquí son las 12:45 también, o sea que el clima es soleado a estas horas de la noche. Me han avisado que en principio esta intervención iba a tener lugar dentro de la cabaña porque estaba repleto de ciervos. Te veo todo el rato mirando hacia atrás por si acaso llega algún intrépido ciervo a por ti. Pueden aparecer, pueden aparecer. De hecho, lo que he escuchado han sido más vacas, pero nos ha dicho por aquí el compañero de la recepción del hotel que si vamos a salir fuera, como es el caso para hacer esta conexión, que luego cerremos la puerta, porque hay ciervos, no vaya a ser que alguno mañana vaya al desayuno y se encuentre con un bonus sorprendente. O que se te meta dentro de la cama, ¿no? Como en El Padrino, que ahí había una cabeza de caballo, pues que de repente aparezca ahí algo. Podría ser, ¿por qué no? Bueno, se estará preguntando el oyente del Larguero, pero ¿esto qué es y por qué estás allí? Pues esta es la carrera que se disputa más al norte del mundo. Es el lema con el que lo vende ASO, es la empresa que organiza también el Tour de Francia, y evidentemente con ese sello el éxito viene garantizado. Lo estamos viendo ahora en el canal de YouTube, en el mapa, para que se hagan una idea los oyentes. Estamos a 4.550 kilómetros de Madrid y estamos 1.440 kilómetros por encima de Oslo. Es decir, alguien de Oslo que quiera venir aquí no lo haga por avión, porque tampoco hay un aeropuerto tan cercano, tardaría 20 horas entre coche y ferry. O sea que estamos dentro de lo que es Noruega, lo más norte posible prácticamente, ahí por encima del Círculo Polar Ártico. Es uno de los fiordos, ¿no? Estamos viendo ahora la imagen de dónde está. Está muy, 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 muy arriba. O sea que para acceder ahí es posible hacerlo solo a través de un barco. ¿A través de un ferry? Exacto, sí, bueno, para cruzar seguramente los oyentes que lo estén viendo, atrás es curioso, la imagen es espectacular porque tenemos nieve, pero tenemos aquí el agua y evidentemente pues es la mejor forma de pasar. Hace bastante frío, pero relativamente llevadero si va uno bien abrigado como es el caso, pero como digo, para llegar aquí, como digo, pues literalmente es el fin del mundo, y así el Tour de Francia vende este lema. Esta competición se realiza desde el año 2013 y ¿con qué propósito? Pues es un poco el objetivo de aquí.
yo esto lo denomino un mini Tour de Francia y no te exagero. El objetivo yo creo que es transportar el ciclismo por otros lugares del mundo, igual que también hay iniciativas, ¿no? para que el ciclismo siga creciendo en África. De hecho, como bien sabes, el otro día también hablabais del tema en el larguero, se va a disputar el primer mundial en Ruanda, pues que llegue el ciclismo pues al fin del mundo por aquí, ¿no? Tromsø, que es la carrera donde acaba el domingo esta Arctic Race, está 350 kilómetros por encima del círculo polar ártico, y sobre todo yo creo que aquí han descubierto ese amor que hay por aquí. Aquí hay muchísimas banderas noruegas en todos los lugares, en todos los sitios. Es una fiesta, y sobre todo también, mira, te vamos a poner una imagen, Álvaro, de una mujer con una cestita de fresas. Lo tiene María por ahí, compañera ahora lo ponemos, sí, de vídeo. Ahora lo va a poner en un momentito para que veas un poco. Vas en el coche viendo la etapa y te encuentras con una persona que es de aquí, que sabe que vienes de paso, que vienes a cubrir la carrera, y de repente te ve a la puerta del coche y te da unas fresas que acaba de coger ella misma del bosque, porque esto es naturaleza pura. Pues, pero ¿sabía mejor que las fresas españolas? ¿Sabía mejor que las fresas españolas? Vaya, hombre. Está muy buena. Y la verdad, ¿están mejor las fresas españolas o noruegas? Las españolas están muy bien también. Pero es todo como muy, claro, muy campestre. O sea, hay que recordar, es muy de cuento, ¿no? Es una zona que está tan arriba que ahora tenéis, entiendo que prácticamente, no sé si 20 horas de luz, pero es sí, una zona en la que después en invierno, pues también, por ejemplo, hay auroras boreales, que claro, es algo que ahora mismo no podéis ver porque hay mucha luz. Claro. Las auroras boreales necesitan esa oscuridad extrema, ¿no? Sobre todo en invierno. Yo tenía miedo, para que los oyentes también lo sepan, durante la tarde nos hemos mandado fotos, algún vídeo de llegará a la hora del larguero la imagen de día. Pues sí, ha habido luz. Aquí hay luz durante todo el día, y oficialmente ahora en verano lo denominan ellos como noche entre medianoche y 3 de la madrugada, pero prácticamente es la 1 y ya estamos viendo esta imagen que hay. Entonces el otro día lo veíamos también en un reel que publicamos, gente pescando a la 1 de la mañana. Es que aquí la gente aprovecha el verano, porque luego, con la lluvia que hay, esto en invierno debe ser realmente complicado, y por eso pues disfrutan de lo lindo. El salmón noruego, una vez que se come ahí, ¿sabe diferente al salmón noruego que compramos en España, que comemos en España? Sí, además es que aquí como si no fuera un producto tan de lujo, ¿no? Está muy rico, de verdad, el salmón. Y hay una anécdota muy buena, Álvaro, es al ganador del Gran Premio de la montaña le entregan 500 kilos de salmón. 500. El año pasado lo ganó Jelle Johanning, que por cierto hoy en la etapa ha intentado meterse para conseguir los puntos de montaña para llevarse otros 500 kilos de salmón, y ha sido el primero en venirse abajo en la escapada. El año pasado se repartió de tal forma que el resto del staff, incluido ciclistas, 50 y 400 los donaron a un banco de alimentos. Una iniciativa fantástica. Así que aquí el salmón, tú abres la puerta y ves un salmón. O sea que podría colarse un salmón en la conexión ahora. ¿Precios de la comida normales o desorbitados? Pues un entrecote puede valer 35 euros perfectamente. Una pizza normal, unos 25. Y si quieres una copita de vino blanco, incluso de marca española, pues te puede costar 12 euros perfectamente, así que hay que cuidado con el bolsillo. Las coronas noruegas son complicadas. Suiza, Noruega, ¿qué países? Entiendo que evidentemente también con un salario medio evidentemente superior al que tenemos aquí en España. Pues Borja, y a todo esto, ¿quién compite en esto? Porque creo que está Tom Pidcock, ¿verdad? Sí, está Tom Pidcock, seguramente como estrella, campeón olímpico en mountain bike, estrella de ciclocross, ganador en el Alpe d'Huez del Tour de Francia. Aquí es la estrella. Estuvo el año pasado Chris Froome, que había ganado cuatro Tours de Francia, pero bueno, tenemos aquí a dos equipos españoles también, el Kerr Pharma y el Burgos, que va a estar en la Vuelta a España, y hay un buen ramillete también de corredores. Alexander Kristoff, que es una leyenda aquí, es el heredero te acordarás de Thor Hushovd, que fue el gran noruego de la primera década de este siglo, y que es el embajador de la carrera, y que además yo a Thor Hushovd le veo con una sonrisa cuando ve todo lo que sucede alrededor de esta carrera, la bondad de la gente, el éxito en la organización, el buen clima como hemos tenido hoy. Es, como digo, una sensación de orgullo que, aunque no sea la carrera más importante del mundo, la viven con una efusividad y con una emoción que es muy difícil en otros sitios. En directo, Borja Cuadrado, desde al norte de Noruega. ¿Cómo era la localidad en la que estabas? Tennevoll. Aquí estamos. Tennevoll, en Noruega, en la Arctic Race, la carrera ciclista que se disputa más al norte del mundo. Por cierto, hemos comentado en la redacción si iba a ser más épica esta conexión o la de Héctor González hace unos meses cuando entró con Carreño desde la Antártida.
Creo, sinceramente, que siendo increíble esto, todavía se queda un peldañito por debajo de Héctor. Así que esperemos a ver si el año que viene incluso sube hasta más arriba. O sea, está más alto todavía esta Arctic Race, más cerca del polo ártico, del Ártico, ¿no? Más cerca del Polo Norte. ¿Algo más, Borja? Pues nada, que hemos acabado la conexión, nos han cruzado los ciervos, por lo tanto gana en épica la conexión. Gana de Héctor puntos. Eso es, y que mañana la tercera etapa y que de verdad es que cada imagen es de cuento, es una postal y hay que disfrutarlo porque es una carrera y una imagen espectacular a diario. Cerca del Polo Norte y todos los días a través de las redes sociales, de la cadena SER y a través de cadenaser.com, los mejores vídeos que manda Borja Cuadrado allí en Tenebol, en la Arctic Race. Un abrazo, Borja. Un abrazo, hasta mañana, seguimos hablando y mientras tanto, 2 conexiones rápidas antes de lo mejor del día, es que ayer me lo salté, perdona Ricky. Zubiarrain, Miguel Ángel Zubiarrain, leyenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Tenis, tenemos en juego Cincinnati, ayer ganó Jessica Bouzas y ¿cómo tenemos a los nuestros? Porque creo que es el domingo cuando debuta Carlos Alcaraz, ¿verdad? Sí, el domingo Alcaraz, pero hay jugando 2 partidos en este momento, está jugando el andaluz, acaba de empezar, está perdiendo 2-1 y está jugando Bautista también con Almayer, ha ganado el primer set 7-6, está 5-4 Isaki en el segundo, pero ha perdido Munar 6-4, 6-4. Yo esperaba más de él, pero no ha jugado bien. Por lo demás, decir que Alcaraz sí va a jugar el domingo, pero no sabemos todavía a qué hora, contra Bellucci o contra Dumsur. El que gane de los dos mañana será su rival el domingo. Son asequibles los dos, pero bueno, son primeros partidos y siempre hay que tener cuidado en los primeros partidos. Habrá que tener cuidado, efectivamente, es el domingo cuando va a volver a jugar un partido Carlos Alcaraz por primera vez desde la final de Wimbledon. Un abrazo grande, soy Rain, leyenda. Venga, hasta luego, buenas noches. Hasta ahora, en el día en el que, por cierto, hemos conocido que Paula Badosa no va a estar en el US Open. Está pasando por unos momentos muy duros la tenista catalana, que después del periodo de lesiones que tuvo hace 1 año, 2 años, todo cambió a partir de Roma 2023 con aquella fractura por estrés que se hizo en la espalda. Tuvo 6-7 meses increíbles desde justo, si no recuerdo mal, julio del año pasado, cuando ganó en Washington, encadenó unos resultados muy buenos hasta llegar a las semifinales del Open de Australia. Este año, en febrero, volvió a notar molestias, problemas en un torneo en México y desde entonces problema tras problema. Así que un abrazo muy fuerte para Paula Badosa y que se recupere lo mejor posible y que vuelva cuando vuelva, pero que cuando vuelva esté en condiciones. 1:05 y una última conexión porque deja de ser entrenador del Baskonia de baloncesto Pablo Laso. Kevin Fernández, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Pues sí, se ha confirmado la salida de Pablo Laso del Baskonia. Lo curioso es que hace 1 mes exacto que el entrenador vitoriano sabe que no cuenta para Josan Querejeta, no quiere que siga en su proyecto, pero ha habido discusiones sobre el tema contractual. Es decir, Pablo Laso firmó un contrato para las 3 próximas temporadas, le quedaban 2, es lo que pedía el entrenador vitoriano. El Baskonia decía que eran 1+1 y ahí ha estado la discusión en torno a la indemnización que debía recibir. Por tanto, el Laso, que ha estado muy lejos deportivamente de todos los objetivos deportivos de la temporada, deja el Baskonia y llega Paolo Galbiati para dirigir al equipo, el entrenador italiano joven que va a vivir su primera experiencia tanto en Liga CB como en Euroliga. Gracias, Kevin. Lo mejor del día con Ricky Díaz. Ricky, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Pues sabes que en Portugal ya ha echado a andar las ligas nacionales, entre ellas, por supuesto, la Primeira Liga. En el Sporting Portugal ha ganado hoy frente al Casa Pia. También ha empezado... ¿Casa Pia? Sí, la Casa Pia, 1-0. Oye, cuando hables de Portugal deberías hacerlo en portugués. Bueno, no, claro, es que yo falo portugués. Tu madre es portuguesa. Sí, mi madre. Eso un es. besito aquí Por eso el apellido Díaz. Un día me vas a hacer... Esta es tu vida, ¿no? Aquí. Esta es tu... No, eres todavía demasiado joven para que te esta es tu vida. No, digo, en este espacio de intimidad. No, pero bueno, que ¿no? tú sabes hablar portugués. Sí, hablo portugués. Pues la próxima vez, cuando digas algo relacionado con Portugal, lo deberías decir en portugués. Bueno, pues Sporting Braga, que es el equipo que traemos hoy, es su filial, porque su jugador mordomo ha sido protagonista de la primera jornada de la tercera división con un golazo, que ya estáis viendo en el YouTube del larguero, desde el centro del campo. Es un golazo impresionante y creo que no hay mejor manera de empezar una liga que con un gol como este. Y Iago Aspas lo intentó también contra el Braga, pero no fue posible. No fue posible. Ha empezado la Liga Portuguesa. Tenemos este fin de semana la Community Shield.
El miércoles que viene es la Supercopa de Europa en Udine, Tottenham, Paris Saint-Germain, y justo el viernes que viene, justo dentro de una semana, empieza la Liga Española, evidentemente con Carrusel Deportivo, Dani Garrido. Ya vuelve. Al frente. Obrigado. Nada. Obrigado. Un placer. Hasta aquí el larguero de hoy. Enseguida más aquí en la SER. Recuerdo mañana el larguero con Héctor González. Feliz noche. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.